Si la temperatura de la aire está bien, la defensa también. Hola Walter, buenos días. Buen día, Fernando. ¿Cómo te va? Ahí te vi que estás con cosas caseras, que yo también lo de la refri, la nevera nos da a veces problemas. ¿Quieres atender? Yo puedo comenzar. No, acá está el especialista, está el amigo Hugo que está resolviendo estos temas. ¿Viste cómo son? Cuando te aparecen estas cosas en tu casa, te vuelven loco, porque, digamos, uno tiene una nevera, tiene algunas cuestiones de tecnología que no le prestamos atención, solo cuando le prestamos atención cuando se rompe, ¿no? Cuando tiene algún defecto. No, y yo te voy a decir una cosa, y lo interesante es que, por ejemplo, se te descompone un televisor, bueno, se descompuso, pero si se te descompone la nevera, se descomponen todos los alimentos que están ahí. Y si nosotros, así como en mi casa, que hacemos de 15 días el supermercado, es bastante grande, entonces, si se descompone, se descompuso. Aquí pasó algo, habían bajones de luz por un problema que hubo en un centro comercial que no hizo las cosas bien cuando se instaló. Y se quemaban nuestros electrodomésticos. Entonces tuvimos que instalar una serie de aparatos en todas las para que no se nos quemara. Entonces ahora tenemos problemas de los bajones de luz, que a veces miras que me quedo quieto, es porque hay bajones de luz y se queda encendida esa cosa y no encienda. Es un relajo, pero qué bueno que estás aquí, Walter. Muchas gracias, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, ahora ya tenemos programa juntos, entonces yo creo que ya no es acompañarnos, sino que hoy vamos a seguir hablando del tema que me ha encantado, esta analogía sobre las mujeres en la innovación, que yo creo que es la mejor forma de ejemplificarlo. Hoy vamos a hablar de angustias. Anduvimos con soledad. Hoy nos toca angustia. Hoy justamente nos toca angustia. Es decir, recordemos a los amigos que nos ven que venimos trabajando sobre las 7 mujeres, donde hemos trabajado primero con esperanza, después pasamos por soledad, después pasamos por vanidad y hoy estamos en angustia. Y estas 7 mujeres que vamos a recorrer responden también. Voy a hacer una breve introducción porque me parece interesante como para poder conversar con los amigos. Responden a un mapa de 5 estaciones que en innovación nosotros en IPKIN utilizamos mucho, que es resultados, acciones, recursos, sistemas de medición y aprendizaje. Dentro de este campo, de estas 5 estaciones, la primera estación, que es resultados, se vincula mucho 2 mujeres, esperanza y vanidad. Después en acciones se empieza a incorporar la tercera mujer, que es justamente soledad, y también cuando llegamos a acciones y recursos se incorpora una 4ª mujer que es angustia, que es la mujer que vamos a ver en este ratito el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué hacemos esta combinación entre mujeres y entre un criterio, un método a aplicar? Porque no existe criterio, no existe método, no existe un conjunto de pasos ordenados para poder seguir cosas sin que uno tenga distintas emociones o sentimientos en relación a esos pasos que vamos siguiendo. Aún utilizando pasos estrictamente metodológicos, es decir, que muchas veces que son cerrados, no permeables, que no permiten revisar alguna cuestión diferente, igual tenemos ciertos sentimientos, ¿correcto?, frente a esa realidad. Incluso tenemos sentimientos de apatía, tenemos sentimientos de aburrimiento, tenemos rutina, tenemos un montón de condiciones que están dando vueltas por allí. Pero cuando se dedica al tema de innovación, que como hemos dicho más de una vez, Fernando, innovación es repensar lo pensado, innovación es estar permanentemente buscando ciertas conjeturas nuevas a las verdades que ya están establecidas y estar siempre buscando una manera de encontrar las cosas de una forma diferente. Como yo muchas veces digo, en innovación, una de las cosas más difíciles de poder encontrar es
la obviedad. La obviedad es eso que te obstruye una vía, ¿correcto? Desde el griego, ¿no? Te obstruye una vía. Es decir, que lo que tenés enfrente tuyo muchas veces es lo más importante y no lo ves. Te pasa a vos, a mí, a cualquiera que estamos acá. Por eso, no sé si te habrá pasado, Fernando, más de una vez que cuando descubrís algo decís, pero lo tenía frente a mis ojos. Sí, y uno no lo mira. Uno no lo mira. Esa es un poco la cuestión de toda esta historia. Y teniendo en cuenta esto, hay una articulación que tienen todos los criterios con las emociones. Y en este caso, hablar de angustia, me parece que sería interesante un poco hablar sobre su origen latino del concepto de angustia. Angustia viene del latín que significa angosto, algo que es angosto, ¿no? Sí. Vos fíjate lo interesante de este concepto, que Ajá. cuando alguien dice, yo sé algo, a ver, en lo que es ventas digitales, vos sos número uno y conocés muchísimo el tema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, eso no hay ninguna duda. Sabés mucho del tema y sabés de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Stream, de mil cosas que yo no tengo la menor idea y sabés muchísimo. Y te movés como pez en el agua. Es decir, si alguien te dice, mira, vamos a transmitir en vivo en estos momentos en LinkedIn, en Facebook, en YouTube o en alguna, no sé, en alguna otra red que desconozco, para una empresa, bueno, te ocuparía demasiado tiempo realizar todas las conexiones pertinentes para poder resolver esa temática. ¿Se entiende el concepto? Por supuesto. O sea, lo manejas. Claro. Entonces, cuando vos manejas algo, sabés cómo se comporta, sabés cómo se espera y sabés cómo, de alguna manera, podés vos encontrar la manera de relacionar los elementos. Frente a esa realidad, correcto, ese saber que vos tenés no te genera cierta angustia de reducción de alternativas, porque tenés todo un campo enorme visual que sabés, que entendés, que sabés cómo se conecta y un montón de condiciones más. Es decir, que tenés un amplio nivel de permeabilidad frente a lo ya sabido, ¿correcto? Entonces no sentís esa angustia de no saber cómo se va a comportar esto. Me pasó algo y es referente. Estaba dando una clase y en un grupo y el que entró en angustias fue la persona que me invitó. Vino y dice, mira, la gente se está quejando. Era un par de señoras que se habían quejado que vas muy rápido. Y de hecho yo cuando entré les dije, mira, voy a ir a toda velocidad porque tenemos poco tiempo. Les pasé los videos para que puedan repasar y aquí queda todo grabado. Pero como él entró en angustia, fíjate, como él entró en angustia de que la gente, de que un par de personas se quejó y cuando lo dijo en público, todos entraron en angustia, Walter. Sí, vas muy rápido, vas muy rápido. Él lo manejó mal, muy joven, creo yo, o falta experiencia. Cuando lo dijo así, echó a toda la gente encima. Entonces yo les hablé lo del punto negro. O sea, miras todo y miras solo el punto negro, pero ya estaba el mal, estaba hecho. Uno entra en angustia cuando no domina algo. Y es normal. Y lo que vos decís del punto negro también es muy importante porque en la angustia, cuando los caminos se te reducen, hay una cuestión que tenemos que entender que es el siguiente. La reducción de caminos implica que la pérdida de observación que tenías en lo que dominabas, correcto, se acabó. Es decir, hay una pérdida. Todo lo que vos dominabas se acabó. Y la angustia implica una redefinición rápida de la capacidad de observación. Entonces, frente a esa imposibilidad de modificar tu capacidad de observación en un tiempo determinado frente a una circunstancia que te está pasando, lo primero que uno hace naturalmente que es marcar todo aquello que se perdió, pero no busca rescatar el hueco del camino. Exacto, así pasa. Entonces, esa persona que dijo, bueno, Fernando va muy rápido. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, lo que dice Fernando no es entendido. Lo que dice Fernando... Descalificó por completo cualquier acción que yo tomara. Ese es el punto.
Sí, no, o sea, no lo supo manejar. Y ahorita, como uno se justifica, que es lo que hemos aprendido contigo, él se justifica, no, es que yo lo tenía que parar. Y a todo mundo que le va a hablar, y yo lo conozco, yo sé, tengo años en esto. Mira, es que fíjate que le tuvo que parar porque iba muy rápido y la gente no entendía. O sea, entró en angustia. Y ahorita lo entiendo. Y hay una cuestión importante que tiene la angustia. La angustia no solamente está parada en la pérdida de lo que tenés, sino la angustia también está parada justamente en una capacidad de acercamiento a la pérdida. ¿Qué significa esto? Cuando vos tenés angustia, tu diálogo, tu lenguaje, tu forma de expresarte, tu recuerdo, tu observación, se para permanentemente en la pérdida. Ya no tengo más esto, no tengo más aquello, Fernando habla muy rápido, la gente no entiende. Es decir, todo lo que es la pérdida, correcto, se instala la angustia. Es decir, que uno hace una suerte de movimiento, de estancamiento en la pérdida y no justamente en ese concepto estrecho que tenemos por ahí. ¿Por qué me acerco en la pérdida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy, en primer lugar. Digamos, ¿por qué tengo esa tendencia a acercarme a la pérdida? ¿Por qué tengo esa tendencia a acercarme a la pérdida? Porque en la pérdida no solamente hay justificación, ¿correcto? No solamente hay una argumentación que me dice por qué no puedo encontrar un camino alternativo, sino que en la pérdida también, aunque parezca absolutamente absurdo, en la pérdida hay un acto de desesperación de poder volver a obtener aquello que no me pertenece. O sea, lo que pasa es que querés regresar a lo que, aunque no lo tenías, querés captar lo que no tenías para volver. Ay, fíjate que ahorita entró un amigo que se llama Carlos Arana acá, en esto, y él tiene una carnicería en un mercado muy popular. El lugar donde él está, mercado. Y pasó algo. Una vez él vino e invitó a un chef. Invitó a un chef para que el chef hiciera una demostración de la carne y la pusieron afuera. El chef lo puso en el parqueo. Entonces, si llevabas tu carne, el chef de una vez te lo asaba. Un chef parrillero. Entonces, se volvió una locura en el mercado. Toda la gente llegó, se le acabó la carne y las personas que estaban alrededor, Walter, de los restaurantes, dicen que brincaban de la cólera. Dice, nos está quitando la gente y por eso no vamos a vender hoy. Y le echaron la culpa. Dice que el siguiente día tenían cerrados los negocios. O sea, entraron en angustia. O sea, nos voló todos los clientes porque ahora también está vendiendo comida hecha y todo. O sea, como era algo innovador y ellos no hacen cosas innovadoras, que el otro factor aquí importante es cuando haces algo innovador, que no te... cuando estás promoviendo algo nuevo, hace que las demás personas que están atrás se asusten. Todos los que están alrededor se asusten y entran en ese pánico que nosotros tenemos. No sé si es diferente pánico que angustia, pero creo que va por el mismo lugar. Tal vez pánico es un poco más elevado, pero no sé si estamos hablando del mismo. Ahora llegamos a eso. Si me permitís un segundo, dale. Un segundito y estoy volviendo. Dale. Miren, una de las cosas interesantes que estáis hablando, Walter, y yo lo acabo de vivir hace poquito, como les digo, anteayer creo que tuve el programa. Tuve una persona que me invitó muy amablemente, que él es muy bueno, pero una par de personas se quejaron. Estoy seguro que un par o dos, había como 70 personas en el público. Pero estas mismas personas, con toda la razón, entraron en pánico porque yo iba al ritmo que ustedes me conocen. Voy rápido porque a mí me gusta que ustedes vengan, retomen y hagan las cosas. Entonces, yo percibí eso y traté de manejarlo, pero no pude porque ya estaba hecho. Miren, ya estaba sembrada la discordia. Algunas personas que sí me llevaban el ritmo porque realmente estaban interesados, y no digo que los otros que no pudieron no estaban interesados, algunas personas que sí me llevaban el ritmo empezaron a hablar. De hecho, me contactaron 5 personas, Fernando, mira, me gustaría que trabajáramos esto y esto. O sea, pero las otras se arruinaron, o sea, se arruinó. Cuando uno está innovando,
y es lo que he estado intentando yo durante los últimos años. Por ejemplo, yo tengo una transmisión diaria acá. A veces no tengo porque tengo trabajo y lo hago a las 7 de la mañana. Si puedo grabar, grabo antes. Pero muchas personas que han trabajado conmigo, que han tenido programas conmigo, han tenido un problema. No aguantan el ritmo. Y no aguantan el ritmo semanal porque no los hago que se sienten aquí todos los días. Es cuando hay algo de innovación, porque esto de transmitir es innovador si tú lo crees, si tú lo puedes hacer. Lo que pasa es que para que algo funcione necesita trabajo detrás. Cuando tú, por ejemplo, agarremos de ejemplo esto clásico que tengo yo ahorita, y es donde las personas entran en angustia. Tengo un amigo de Colombia, ahorita sigo el nombre que ustedes van a ver entre las transmisiones, me decía, Fernando, vamos a conseguir patrocinio, es que, ¿cómo monetizamos? Estaba tan angustiado por su situación que estaba contando una historia, Walter. Estaba hablando específicamente de hacer estas transmisiones, que tenía un par de amigos, tenía un amigo de Colombia, muy bueno en recursos humanos, pero así muy bueno hablando, si lo escucharas. Pero él entró en angustia, y cuando te digo angustia es, ala, vamos a monetizar, yo estoy en la mañana, tengo que trabajar. Entonces empezó a enfocar sus esfuerzos en cómo monetizar esto, y realmente esto es un proceso de crecimiento en donde tú expones información y las personas te van escuchando, y así esto se va a ir haciendo público, y así cada programa vas teniendo gente, no solo en los en vivo, sino después de esto. Entonces entras en angustia, y la gente entra en angustia porque innovar, y es lo que entiendo ahorita, causa angustia. Cuando estés haciendo algo diferente, vas a dejar de hacer cosas y no lo puedes manejar todo. Entonces entras con aquella desesperación de qué va a pasar ahora, en cuánto tiempo voy a recuperar, en cuánto tiempo. O sea, la gente entra en un conflicto, y lo entiendo muy bien. Perdón, Walter, ya continúas. No, te estoy escuchando atentamente porque tal cual es así. A ver, vamos a analizar lo que vos estás contando porque es muy interesante. Desde una perspectiva de la angustia, dijimos que uno naturalmente al inicio trata de aferrarse al recuerdo, es decir, trata de aferrarse a lo que perdió al inicio, ¿correcto? Entonces, el punto fundamental de la angustia es que te acerca, te moviliza a lo que perdiste, te moviliza al recuerdo, no te moviliza hacia la oportunidad o hacia un espacio desconocido. ¿Se entiende el concepto? Es decir, aparece en el medio, en ese recuerdo, aparecen dos sensaciones que son fundamentales. Una es la sensación de intentar recordar, de intentar recobrar, eso quise decir, recobrar el recuerdo. Por ejemplo, tu esposa te deja y te sentís angustiado y la vas a ver todos los días, y ella te dice, mirá, sos un buen tipo, Fernando, pero ya no te quiero más. Es decir, sos una excelente persona, es decir, sos un muy buen compañero, somos amigos, pero ya el amor que te tenía ya no lo tengo más. Entonces, bueno, pero no hay más de esto. Tenés una desvinculación con el trabajo, y cuando vas a buscar trabajo de vuelta decís, yo era tan feliz trabajando con Fernando, era tan feliz con esto, y el selector te dice, entonces, ¿para qué vino acá a buscar trabajo? ¿Se entiende? ¿Correcto? Digamos, lo estoy exagerando un poco para que se entienda. Es decir, el primer movimiento es buscar recobrar lo perdido, lo cual yo llamo milagro, digamos, tratar de recuperar lo perdido, que muchas veces perdemos tiempo en eso. ¿Correcto? Nuestro amigo Johnny Gallo, qué gran... Sí, lo que pasa es que me contó que hoy tenía en la mañana que ir a hacer más de manicure, Johnny Galo. Entonces se fue a hacer manicure. Sí, le toca manicura hoy jueves, entonces hoy no puede estar con nosotros, y sin embargo estamos en sus canales, así que todos, para que sepan, ahí le regresa, porque seguramente va a tener unas manos muy, muy bien trabajadas. Johnny hoy en la mañana tenía que hacer eso. Un abrazo, Johnny, hasta allá en el salón de belleza donde estás. Es un hombre muy estético, Johnny. Sí, ya le gusta todo esto, ajá, sí. Y de hecho estamos en sus canales, transmitiendo en sus canales. O sea, aquí hay público de él, sí, para los que salúdenlo, por favor. Seguramente Johnny está en la manicure. Hoy él está con nosotros aquí en los programas regularmente, entonces, pero hoy él es parte de todo esto, pero ahora está en su manicure, ¿cómo es manicure? Se me fue. Sí, un fuerte abrazo. Sí, manicure. Démosle. Pero entonces un poco lo que hablamos antes, Fernando. El primer punto importante es tratar de recuperar el recuerdo. Primer punto importante, ¿no? El primero.
Lo cual también, si te pones a pensar en ese esfuerzo por recuperar el recuerdo, que lo que buscamos es un milagro, ¿correcto? Genera también una suerte de extensión de la angustia, porque voy a buscar, no tengo resultados, voy a buscar, no tengo resultados, voy a buscar, no tengo resultados, y esa extensión de la angustia puede parecer una suerte de desesperación, ¿correcto? Entonces nos paramos ahí. Y cuando nos paramos en ese espacio de desesperación, en ese espacio de tratar de recuperar lo perdido, que ya no tiene recuperación, justamente tiene un efecto eso, que digamos que lo charlamos recién, que es la desesperanza, y por el otro lado tiene una condición que es también buscar una de las mujeres que hemos hablado, que es la soledad. Es decir, acá estoy solo. Sí. Entonces, el punto es, bueno, y ahí por supuesto aparece la culpabilidad, el echar la culpa a un tercero y un montón de condiciones más que ya le hemos charlado. El otro problema que tiene la angustia es que cuanto más esfuerzo hacemos por recuperar lo perdido, es decir, la búsqueda de ese milagro, correcto hasta aquí, el otro gran problema que tiene la angustia es que vamos perdiendo perspectiva de las posibilidades que tenemos. Por lo tanto, cada vez nos vamos debilitando más para poder encontrar nuevas perspectivas. Es decir, el seguir profundizando algo que no tiene sentido te va debilitando, te corroe, te quita fuerza, ¿correcto? Te pone una suerte de cansancio en el cual no podés seguir adelante con otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, la angustia tiene esas dos condiciones, entre otras, por supuesto, esas dos condiciones que te van alejando permanentemente del punto que tenemos. Por eso, fíjate que la gente que está muy angustiada, en general, tiene una condición que es fundamental. Y fíjense que todo su lenguaje casi se basa en el pasado. Yo hacía, yo tenía, antes me quería, no, se basa en el pasado permanentemente. Y en ese pasado que tenemos, ¿correcto? No podemos avanzar. Esto, a ver, también quiero aclararlo, ¿no? Y es que uno se aferra a lo conocido. Totalmente. Lo que pasa es que, ¿qué significa aferrarse, Fernando? En cuando llega a un campo angustioso. El aferrarse significa que vos sos lo conocido. Una cosa es abrazar lo conocido y otra cosa es ser lo conocido. Es decir, te la planteo de otra forma. Una cosa es estar en lo conocido y otra es ser lo conocido. Yo estoy casado, ¿va bien? Yo estoy en un trabajo. Yo estoy en esta conferencia contigo que me encanta todos los jueves, y ayer cuando di esta conferencia abierta que vos participaste lo decía abiertamente. El punto es que cuando decís yo soy Fernando, yo soy este trabajo, yo soy esta actividad, no perdés la capacidad de observación. Y la observación de alguna forma es lo que te separa y une al mismo tiempo con las cosas. Cuando vos estás observando, supongamos un parque, observando una actividad, observando un partido de fútbol o de lo que sea, de béisbol que a ustedes les gusta mucho, va bien, que están viendo, el observar implica que sos parte de ese partido porque lo sufrís, mirá cómo golpeó con el bate, no lo hizo, sí lo hizo, que te hizo toda esa historia. Y por el otro lado también la observación plantea una separación para encontrar una crítica. Porque si no haces esa separación para encontrar una crítica, entonces te mimetizás con el objeto, te mimetizás con la situación. Y al mimetizarte, sos parte de esa situación. Entonces, por lo tanto, cuando esa situación se acaba, entonces también se pierde un poco de vos. Es como si te extirparan una parte. Por eso viene la angustia, ¿correcto? Es decir, la angustia viene en reconocer
que en realidad lo que vos consideras que te pertenece no te pertenece. Pero, bueno, yo tengo claro, en mi vida he tenido claro que es bueno tener en ciertas formas miedo porque tenés la precaución de no perder algo que querés. La angustia es buena. Ahora vamos a llegar a ese punto. Ok, Ahora ok, vamos a ok, espero, ver la espero, espero. angustia para ponerla en un punto más positivo, correcto. Pero quiero que se interprete que la angustia está en esa pérdida de dominio. Y quiero que esto quede bien claro. El origen de la angustia, básicamente, desde el punto de vista filosófico, no psicológico, es cuando vos perdés ese dominio sobre algo o alguien. Correcto. El dominio sobre la tarea, el dominio sobre las personas, el dominio sobre tu actividad, el dominio. Vos fíjate lo que le pasó a este ejemplo que vos estabas dando de esta charla que diste para un conjunto de personas. Cuando está este conductor, no sé, el presentador, no sé cómo llamarlo, quien dirigía esa capacitación, vio que estaba perdiendo el dominio de la situación, se angustió. Se angustió. Se angustió y no lo supo manejar. Bueno, justamente la relación de no saberlo manejar es porque se angustió por la pérdida, se concentró en la pérdida del dominio y la sensación natural que una persona tiene en toda esta historia es que exponiendo la angustia se comprende, se entiende, se comparte y se disuelve. Y eso en la realidad no ocurre. No. Bueno, pero estos son los libros de autoayuda que tenemos que nos dicen, no, usted comparte la angustia, que compartir la angustia se No, divide creo que en es dos. echarle más leña al fuego. Tal cual. Entonces, supongamos que yo estoy dando una clase, una conferencia, y se perdió, la gente se pierde, le digo, bueno, quiero compartir esta angustia, lo digo de otra forma, ¿no? Esta angustia con ustedes, en la cual he perdido el contacto con ustedes, ya nadie me escucha, estoy solo, y frente a esta realidad no sé qué hacer. Y lo pongo. Y del otro lado del público me dice, bueno, compartamos esta angustia, a ver qué hacemos para volver. No, la gente Sí, es no cruel pasó. en general. Sí, ellos se sintieron identificados con el dolor. Si había alguien que no llevaba ritmo, en ese momento, cuando fue la calificación, yo leí los comentarios, pero realmente, mira, pues tengo mucha experiencia en esto. Y esta otra persona que también tiene experiencia, que lo manejó mal, va a justificar todo, pero yo entendía qué había pasado. Y la gente que ha estado conmigo ha aprendido por años. Entonces, no es que sea nuevo para mí pero yo no entré en angustia, Walter. O sea, yo seguí mi ritmo y no paré, porque yo sabía que lo que estaba haciendo funcionaba. Entonces, algunas personas se fueron a quedar y prueba es que me han contactado a las otras personas. No todos, algunos se quedaron con ese mal sabor porque él les puso la angustia. Cuando compartes la angustia, se la cargas a otros en la espalda. Así de sencillo. O sea, te la cargas como aquella anécdota que cuentan precisamente esos libros de autoayuda, en donde te dicen, cuando hay un caribú que está enfermo, los demás lo sacan de la manada para que no enferme a los demás. Exactamente pasa eso, se enfermaron los demás, así de sencillo. Bueno, por eso justamente, Fernando, cuando trabajamos sobre este concepto, entender que la angustia compartida, esa angustia comprendida, es una ilusión, es una inocencia absoluta, correcto. Es una inocencia absoluta. Creemos que el mundo empresarial es un mundo eclesiástico, donde todos compartimos la angustia del otro. Y es más, vamos a suponer por un segundo que todos compartimos la angustia. Vamos a suponer por un segundo que lo que estamos conversando hoy no es entendido por mucha gente y dice, bueno, compartimos la angustia de todos no entender lo que dice Walter. Sí. ¿Va bien hasta aquí? Re bien. Ajá. Bueno, el problema es, ¿qué hacemos? Es decir, el problema es qué hacemos. Es decir, todos compartimos de que no entendimos a Walter, no entendimos a Fernando, no entendimos a Johnny o a Rodrigo. Está todo perfecto, ningún inconveniente. O a Rocío o a lo que sea. ¿No? Está todo bien, ningún inconveniente. Y entonces, Lo único que haces es compartes dolor. O sea,
Así de sencillo. O sea, no generas ninguna ventaja, nada competitivo. Y no sé, por ahí va. ¿Sí? Pero totalmente. ¿Sabes qué genera una angustia compartida sin comprender que hay que salir de la angustia? Una angustia compartida sin comprender que hay que abandonarla, igual que abandonamos el recuerdo o que el recuerdo nos abandonó a nosotros, es decir, la situación nos abandonó a nosotros, una angustia compartida implica inacción. Una angustia compartida implica estancamiento. Una angustia compartida es el principio de una fuerte depresión. Entonces, por lo tanto, toda angustia compartida, sin ser analizada para poder salir de ella, va generando permanentemente emociones mucho más profundas. Voy a contar algo extremo que no sé si debería contarlo en público, pero me pasó hace más o menos unos 3 años. Yo iba manejando, estaba lloviendo muy fuerte, y yo manejo muy despacio. De repente se me atravesó una persona, pero sí salió de una esquina, se me atravesó y la golpeé. En ese ratito me bajé y lo iba a cargar y vi que la persona no miraba. Tenía bastón, dije, santo Cristo, atropellé a una persona cieguita. Entonces vine y dije, Dios mío, ¿qué? Pero empecé a hablar así. Entonces se bajó mi hijo, oye, se bajó mi hijo y me puso la mano en el hombro. Papá, ¿qué pasa? ¿Te recordás? Uno, pero mi hijo ya es grande, pues, o sea, ahorita tiene 24, tenía 21. Entonces, 1, 2, y fíjate que en ese ratito que me le quedé viendo así, y dice, 1, 2, y cuando iba al 3 sentí el olor a alcohol que tenía ese señor. Oh, dije, este señor viene tomado. Ok, voy a estacionarme y voy a llamar al seguro. Entonces vino, me agarró el brazo y me dijo, no, quiero irme a mi casa, me dice. No, señor, no sé si lo golpeé, voy a llamar al seguro y vamos a llamar a una ambulancia. No, quiero irme a mi casa porque me salí sin permiso. Y si me miran que me voy ahí, saber que ya no me va a dejar llegar, déjame que me vaya. No, señor, se pudo haber lastimado y usted no mira. Y en ese ratito llega el hermano. Ya dije, esto se va a volver un relajo, igual voy a llamar al seguro. No, entonces me llegó el señor, no se preocupe, señor, él no hizo caso y se salió. Pero mira, todo fue que él me dijera, esto que yo es porque cuando alguien se enoja aquí en la casa, yo siempre hago eso. 1, 2, y ahora entiendo que tal vez eso te reduce la angustia, Walter, no sé, eso es lo que hacía mi mamá. Va, a ver, 1, 2, y creo que la respiración, porque entiendo que cuando entras en angustia, uno no respira bien. Y creo que eso debí haber hecho yo durante el evento. Creo que eso funciona para todos. La angustia se pega, Walter. Y es un gran... ¿Cómo puedo hacer? Bueno, y ahorita te dije algo físico y algo... ¿Cómo puede hacer uno para manejar la angustia de su equipo? Sos gerente y no tienes que entrar en equipo. ¿Cómo lo maneja uno? ¿Cómo hace uno para no venir a estresarse sobre la situación? ¿Qué puede hacer? Mirá, ¿Cuáles son los pasos? No sé si me estoy adelantando, pero ¿por dónde debería de ir? Mira, hay una cuestión importante para comprender. Lo que vos hablabas de la respiración, que se utiliza mucho en el campo de yoga digamos, en todo este entrenamiento, la respiración, que los yogis le dan muchísima importancia porque justamente el oxígeno es lo que nos da vida de alguna forma. Si no respiramos, estamos muertos. Hay una cuestión fundamental a comprender en toda esta historia. La respiración, esa respiración profunda del 1, 2, 3, etcétera, que tenemos allí, es el primer paso que vos utilizás para alejarte de la situación, para observar la situación, es decir, para separarte de la situación. Cuando vos estás inmerso en la situación, en esto que te pasó, estás haciendo movimientos que de alguna forma vinculan una manera de tratar de resolver este tema lo antes posible. Es decir, la angustia tiene un ciclo
temporal diferente al pensamiento. En la angustia todo es rápido. En la angustia todo ¿cómo lo puedo decir? Es todo rápido, es todo inmediato. En la angustia todo es inmediato. ¿Se entiende el concepto? Llama a la ambulancia, hagamos esto, hagamos aquello. Sí, eso es lo que uno quiere hacer, todo lo quiere solucionar. Todo es inmediato. La angustia te lleva a una conceptualización que el tiempo, correcto, se aceleró. El tiempo se aceleró. Cuando vos respirás, en este caso, este ejercicio que vos haces, cuando te lográs separarte de la angustia, correcto, el tiempo comienza a detenerse. El tiempo comienza a tener, de alguna forma, unos márgenes para poder meditar y para poder pensar. En la angustia, todo es momento. En el pensamiento, todo tiene su tiempo. Es una diferencia Sí, enorme. la angustia no te deja, no te deja, solo te hunde más en el problema, en lugar de darte soluciones. Es que la angustia es un movimiento torpe. Haces cosas para poder salir. ¿Viste cuando alguien cae en el agua, por ejemplo, y no sabe nadar? Que lo que hace es movimientos torpes para poder sobrevivir frente a esa situación. Sí, angustia. Y aquella persona que conoce de cómo nadar no hace ningún movimiento, flota. Y decís, ¿cómo hace esta persona para, sin hacer un movimiento, está flotando en la pileta, gozando del momento, frente a la misma realidad que otro vive, que está a 1 metro, que está moviendo sus manos como un molino, ¿no? Como espadas de un molino, está así desesperado. Bueno, justamente es esa separación que estamos hablando. Uno tiene dominio y el otro no lo tiene. ¿Va bien hasta aquí? El que tiene dominio maneja los tiempos. El que no tiene dominio maneja la desesperación. Es decir, el que no tiene dominio vive un momento donde todo es un ida y vuelta, donde todo es ¿cómo lo quiero encontrar la palabra justa? Todo es una agitación. Vamos bien, todo es agitación. El que tiene dominio, el que se puede alejar de eso, por lo menos se pone a meditar, a pensar, a observar y a alejarse. Todo esto es muy lindo decirlo en palabras, atentos con esto. Todo es muy lindo decirlo en palabras, acá charlando contigo, tomando unos mates, vos allá tomándote un cafecito. Todo esto es muy lindo decirlo en palabras. El tema es cómo atravesamos esta emoción de la angustia en innovación. Cuando entendemos esto, para poder innovar necesitamos a tu hijo, alguien que nos diga, vení para acá, tranquilo, esto sucedió, esto pasó, no lo podemos revertir, no podemos buscar un milagro para volver 1 minuto para atrás, correcto, y parar el auto, el carro en una acera para que pase este señor borracho, beodo, y después seguir nosotros. Ya no podemos, ya está. Correcto. Entonces, ahí viene la otra parte de la angustia, la contraparte, si me permitís, Fernando, en toda esta historia, que es la angustia que genera justamente creatividad. Si vos te pones a analizar esto, hay un discurso de Steve Jobs que dio en la Universidad de Stanford hace mucho tiempo atrás, que fue muy conocido el discurso de Steve Jobs, un discurso muy bien preparado. Emblemático el emblemático, sí. Un discurso muy bien preparado, muy bien armado, y digamos, bien. Pero entre todo ese discurso, Steve Jobs plantea distintas circunstancias angustiantes de su vida. Algunas antes de nacer, que dijo me iban a abortar, después no me quisieron abortar, después yo nací y me regalaron porque no me podían mantener mis padres biológicos, y cuenta un montón de cuestiones angustiantes cuando él arranca con Apple, que Microsoft le roba la idea de la tipografía. Sí. ¿Te acordás de ese discurso? Me recuerdo re bien de ese discurso, lo tengo muy presente.
Es muy lindo y comienza además también contando de que cuando no lo comprendían, cuando él quería trabajar en Apple y así un montón de condiciones más que tenemos dando vueltas. Y termina el discurso, no termina el discurso, digamos, termina una parte de sus angustias cuando dicen, en la empresa que yo creé, me despiden. Sí, sí. Entonces, yo creo Apple desde la nada, creo Apple desde un taller mecánico, desde un garage, yo creo Apple desde ahí, con un montón de... Hago una empresa de nivel mundial, prestigiosa, de imagen pública impecable y un montón de condiciones más. Y frente a esa realidad, un día vienen las personas que trabajan para mí y me dicen, Fernando, vos no sos más dueño de alta gerencia, de alta estrategia, perdón. Vamos a decir, pero Walter, yo creé alta estrategia. Bueno, ya no sos más el dueño. Te echamos. Yo creé Ipkim, ¿correcto? ¿Sí? Entonces viene mi equipo, me dice, Walter, sí, ahora correte, nosotros dominamos Ipkim. Pero la creé yo. Sí, pero andate. Andate hasta aquí. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó acá? Entonces, Steve Jobs dice algo muy interesante. Dice, esa angustia me llevó al nivel más creativo que tuve en mi vida. Y ahí nació Pixar. ¿Correcto? Nace Pixar en ese nivel creativo. En ese nivel, ajá. Sí, sí, sí. Correcto. Es decir, me fui de las computadoras, pero fíjense este detalle. Steve Jobs se fue de las computadoras, pero siguió con su sistema estético, porque Apple nace como un sistema estético, con las letras y un montón de cuestiones más, como hacer un Sí, producto esa imagen que todos, que algunos dejábamos de lado. Él le daba importancia, igual que a mí me encanta esta aplicación. Por ejemplo, miran esta parte de aquí, y para mí eso es innovador, porque yo utilicé muchas otras plataformas. Miran la letrita, les voy a mostrar harto, Walter, no sé si para reforzar lo que estás diciendo. Miren nuestro nombre, Walter F. Torres, aquí está minimalista, en circulito y en block. O sea, ¿qué se iba a poner uno a ver cómo ponía mejor esto? Esto fue lo que vio Steve Jobs. Y en lugar de entrar en angustia, bueno, seguramente estuvo en angustia un tiempecito, pero se puso a ver qué sí hacía, que esa es una de las cosas fundamentales de su gran discurso. Tal cual. Por eso él lo que hace es decir, Apple ya está, ya terminó. Apple ya no me pertenece. Apple es recuerdo. Un excelente recuerdo, soy multimillonario. Él contaba esto cuando tenía 35 años. Yo era multimillonario, había creado una empresa a nivel mundial, un montón de, digamos, todo lo que cualquier empresario le gustaría pasar, ¿correcto? Y de repente, de tener una empresa de 10 mil millones de dólares por año, dice, ya no tengo nada. No tengo nada. Y ahí dice, fue el mejor momento creativo de mi vida, porque se alejó del recuerdo, se alejó de Apple, que era su hijo. Y se alejó de recuerdo. Pero siguió con esa virtud maravillosa que es la estética que él tenía. Y de ahí nace Pixar. Nace Pixar. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, Walter, todo es muy cómodo en la medida que tenés en tu cuenta bancaria 30 mil millones de dólares. Entonces, pueden hacer alta estrategia, pueden hacer el Pato Donald de vuelta, lo que ustedes quieran, ¿correcto? Tenés 30, por ejemplo, ahora Jeff Bezos que abandonó Amazon, dijo, bueno, Amazon ya me queda chico, me voy a dedicar a otras cosas, ¿no? Una de las empresas que más facturan en el mundo, el hombre más millonario del mundo, dijo, bueno, Amazon ya me queda chico, me voy a buscar otras cosas. Lo voy al espacio. Sí, claro, creo que ahora compró un canal de televisión, un estudio de televisión, no sé qué compró, Paramount que compró, o compró... y una monstruosidad que va a ser más grande. Sí, tal cual, o compró Warner Bros., no sé, una de esas compró, sí, recuerdo. No me acuerdo cuál, ¿no? Pero compró una enorme histórica, ¿correcto? Entonces uno dice, claro, es fácil ser creativo cuando en el banco tenés 200 mil millones de dólares. Obviamente que es muy cómodo ser creativo. Pero pensemos en el origen.
El origen creativo lo tenía Steve Jobs cuando arrancó desde el garage. Metro Goldwyn Mayer compró. Metro Goldwyn Mayer, ahí está. Correcto. No me acordaba cuál había comprado. Sabía que había comprado un estudio, pero no me acuerdo cuál. Entonces, el punto es que el espíritu creativo continúa, pero lo tuvo cuando inventó Amazon, lo tuvo cuando inventó Apple, lo tuvieron cuando inventó Microsoft, correcto, en el caso de Bill Gates, o en el caso de Facebook o Google y todo lo demás. ¿Va bien? Pero el punto fundamental en toda esta historia es que el espíritu creativo no se pierde. No se pierde. Y la angustia lo que hace es dos cosas. O te eleva el espíritu creativo o directamente te sumerge en el recuerdo. Entonces, sí, ¿sabes? Recuerdo también hay, por ejemplo, lo que decías de la pérdida de una relación. Lo que hace también es resentimiento. O sea, lo que hace es que enfoca tus esfuerzos en algo que no te va a llevar a ningún lado, sino que te enfoca en algo que te causa más dolor, que es eso, es el deseo de la venganza, la revancha y ese tipo de cosas que yo he visto toda mi vida. Eso te puede provocar, o sea, por ahí puede ir la angustia, por ahí te puede llevar. Claro, digamos, te puede llevar a muchos sentimientos y emociones negativas, que en el cual recordar que toda emoción negativa siempre también está aferrado a un recuerdo y al pasado. Vos no tenés emociones negativas sobre el futuro. Todos vamos a decir, pero Walter, no, yo conozco gente que todo el futuro lo ve mal, horrible, se cae el mundo, mañana viene una bomba nuclear, viene un meteorito del planeta Galo y se viene para acá y qué sé yo. Pero entonces te pones a hablar con ellos y le decís, ¿me puedes contar un poco de tu vida? Y todo mal, mi mujer me abandonó, mi hijo no me habla, mi perro me muerde, Fernando me sacó de internet. Bueno, entonces lo que hace él es una suerte de transferencia de todos sus sentimientos y su pasado hacia el futuro. Es decir, él no ve un futuro, él lo que ve es una transferencia, una continuidad de su pasado. ¿Quiénes ven un futuro? Las personas que logran separarse justamente del presente y del pasado. Si no, no encuentras alternativas futuras. Entonces la angustia te lleva a ver el futuro, si es que existe el futuro, a verlo como una extensión del pasado. Si salgo con otra mujer me va a abandonar, si consigo otra persona que me acompañe en este proceso me va a abandonar, si hago esto me va... Entonces, permanentemente, y eso también genera angustia. Entonces, va generando sentimientos de rencor, sentimientos de incapacidad y un montón de condiciones más. No hablemos de odio porque queda un poco feo, pero todos sentimientos, si me permitís, que no construyen, sentimientos negativos. Y frente a este conjunto de sentimientos negativos, las personas viven una angustia pasada, presente y futura, que no le permite crear, no le permite encontrar alternativas. Entonces, la angustia más interesante es aquella que acepta la realidad, que acepta la pérdida, que acepta el pasado, que acepta la pérdida de dominio, y tenemos que buscar algo diferente y algo nuevo. Correcto. Y ojo, que también voy a contar algo que es muy simple desde el punto de vista teórico, pero muy difícil en la práctica, que es la aceptación. Yo tengo que aceptar que mi mujer me dejó, tengo que aceptar que esto no fue, tengo que aceptar esto. Y es a lo que te debe llevar a aceptar, y una vez aceptas, empiezas a buscar soluciones. Claro, ahí está el punto. Ese es el punto fundamental. En la aceptación hay aprendizaje. En la aceptación hay separación. En la aceptación hay la virtud de definir que no todo lo que te rodea puede ser dominable. Por eso la gente que tiene mucho poder vive angustiada porque entiende permanentemente que tiene que dominar. Mira, hay una historia que cuentan de Pablo Escobar, entre las miles que se cuentan. ¿Viste cuando estas personas tienen... Sí. Donde dice que compró un árbol, no sé qué árbol era, y compró como
1.000 o 2.000 pájaros, no sé de dónde los habían traído y qué sé yo. Y contrató un señor para que les entrene los pájaros, para que él, cada vez que silbaba, los pájaros volviesen a la copa de ese árbol. Y contrató ese señor que le cobró $2 millones para que los pájaros obedeciesen el silbido de él. Entonces, una de las cosas que decían que vivía Pablo Escobar angustiado era que todo lo quería dominar. Todo quería que sea de dominio. Sí, no lo dudo, por la forma en que actuaba con las cosas. Si no le hacías caso, morías, ese tipo de cosas. Es total dominio de todo. Pasemos el caso de Pablo Escobar a nuestra vida diaria. Yo quiero dominar a mi perro, quiero dominar a mi mujer, quiero dominar a mis amigos, quiero dominar la barbacoa, quiero dominar el café, que uno tiende naturalmente a dominar. Y cuando las cosas no salen bien, se angustian. ¿Cómo vivimos? Vos sabés que hoy tengo que terminar unos minutos antes. Y me quedé con ganas de seguir, pero tengo que terminar unos minutos antes. No, estamos listos. Entonces, para finalizar esta historia, la angustia tiene dos caras: el aferrarse a la pérdida o el recuerdo, o el aceptar la pérdida del recuerdo y encontrar alternativas diferentes con todo lo que hemos charlado hasta aquí. Esta mujer es terrible, esta mujer es una mujer que acompaña permanentemente a los innovadores y creativos. Por eso muchas personas que son creativos lo primero que hacen es desprenderse de su creación, porque saben que si quedan en ese recuerdo, no pueden seguir creando. Y yo creo que la base, y reconocerla es la primera, y decir entro en angustia, respirar profundo, y recordarte que hay que parar y hay que retroceder. Gracias, Walter, por tu tiempo, de verdad muy valioso, me ayudó a reflexionar mucho. Un saludo a toda la afición de Johnny Galo, que por acá, me imagino que ha de estar por aquí. Amigos, Johnny hoy, como les digo, estuvo en Salón de Belleza haciéndose su tratamiento de manicura mensual o semanal, no recuerdo cómo lo hace él. Entonces, en la próxima ya va a estar aquí con nosotros, él acompañándonos y haciendo por aquí. Muchísimas gracias, Walter, por tu tiempo. Fue muy valioso. Y aquí hay algo que está diciendo, no me quiero ir. Ha sido un programa extraordinario, muy buen contenido de desarrollo, Walter, felicidades. Gracias, Rodrigo, te lo agradezco mucho. Viniendo de ti es un honor. Muchísimas gracias, Walter. Oye, muchas gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo. Un fuerte abrazo, Walter, hasta allá. Y a todos, éxitos y buenas ventas el resto de la semana, que siga siendo maravilloso para todos. Adiós. Fernando, muchas gracias. Como siempre, un fenómeno. Gracias a Dios.